Ahí estamos. Gracias, Raúl, por atenderme. Gracias por abrirme la puerta de tu casa o de tu oficina, donde estés trabajando. Yo Estoy en en mi oficina. cuarentenado, en oficina. Bueno, gracias por estar en Argentina Productiva. Me entusiasma mucho hablar contigo porque es un placer escuchar tus ideas y además tener tu visión siempre desde un lado más eh, eh, más para pensar, ¿no? Eh, ahí se me salió del Ahí está, foco. ahí está. Bueno. Ahí está perfecto. Bueno, si te podés correr un poquito a la derecha, para abajo, así te veo bien. Ahí está, perfecto. Bueno, Raúl, te agradezco mucho. No sé qué visión tenés de esta situación de la cuarentena. Por un lado, en función del impacto que tiene en la estrategia del mundo, ¿no? ¿Cómo te parece que esto está jugando en los intereses planetarios? Bueno, yo te voy a comentar algo que es muy importante que la gente entienda, porque pareciera que estamos viviendo en un mundo nuevo. Mira, justo acá estaba leyendo esto. ¿Se ve esto? Se ve Weapons of Terror. Weapon of Terror, exacto. Son las armas del terror. Esta es una comisión creada por las armas de destrucción masiva. El chairman de esas armas de destrucción masiva es Hans Blix. ¿Ves esto? ¿Ves abajo qué dice acá? Una dedicatoria que te hace De Hans Blix a mí. Hans Blix a vos, seguramente cuando estuviste viviendo en Estados Unidos y trabajando en el No, MIT. no, esto es del año 2006, cuando Ah, yo era 2006. presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Ah, entiendo, Hay entiendo. tres armas de destrucción masiva, que son las armas nucleares, biológicas y químicas. Y opera Raúl, ¿qué independientemente. diferencia hay entre las biológicas y las químicas? Las químicas son armas que yo creo, por ejemplo el Amtrax, o esas armas que había en la Primera Guerra Mundial, que tiraban en los campos de combate. La Y, biológica es un arma que no se puede manejar muy bien, que es, por ejemplo, esta que estamos viviendo. pero si vos lográs a través de entrecruzamientos, de manipulación genética, crear un virus de estos, por ejemplo, ¿no sería un arma química también? No, no, se la llama Se biológica. la llama biológica. Las armas químicas no son microorganismos, digamos, son No, no productos son químicos. microorganismos. A veces discuten si eso no es, pero la característica del arma biológica es normalmente la gripe. Bien, La bien. gripe puede ser un arma biológica, porque te la pongo y después que te la vaya a sacar fulano. Y la Ahora, característica del Raúl, arma biológica, ¿a quién beneficia esto? ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué mira, pensás que sucede esto si realmente es algo que está motorizado? Yo creo que está aprovechado de alguna manera, pero mira, yo te voy a decir algo motorizado que me cuesta mucho. es muy importante que se entienda este concepto. Y esto viene de la época de Santo Tomás de Aquino. El cristianismo, que es una ideología y aparte una creencia religiosa, pero lo vamos a ver desde el punto de vista ideológico, no de la creencia religiosa, creó un valor central. Cuando le preguntan a Santo Tomás de Aquino cómo un hombre, Dios, refiriéndose a Dios, tan poderoso y tan bueno permite la maldad. Está buena la pregunta, ¿verdad? Sí, Y entonces él dice, contesta la pregunta, si Dios bloqueara la posibilidad de la maldad, bloquearía la libertad del ser humano. Y Dios tiene como valor central su libertad, su libre albedrío. Y como yo me crié a imagen y semejanza de Dios, mi libertad es el valor más importante, encima de la maldad. Entonces Dios no te bloquea y te permite la libertad. El entiendo. cristianismo nace en ese concepto de la libertad.
¿podés ser cristiano? No, que los curas sean buenos o malos, es otra historia. Va instalando ese valor ideológico muy fuerte, que lleva a que los seres humanos hacen cualquier cosa para mantener la libertad. Este libro que vos has visto ahí está escrito por toda la Comisión de la Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva, cuyo presidente es Blix, que te lo mostré, y que fue designado en ese cargo por la ministra de Relaciones Exteriores sueca, asesinada en el 2003, porque defendía la no proliferación de las armas de destrucción masiva. Porque las armas de destrucción masiva les llamamos las armas del terror, porque bloquea tu libertad, que es el objetivo que se persigue. Yo te bloqueo la libertad, te impido el crecimiento económico y te domino como un perro. Te guste o no te guste, ese es el objetivo de estas armas. Vos sabés que hay, a ver si compartís conmigo, que hay una tendencia en el ser humano de tender al mal menor, digamos. Yo, que supuestamente ostento la autoridad en este momento, por la fuerza, por convicción, por lo que sea, decido qué es mejor para los demás, ¿no? Y en muchos casos el ser humano ha tomado decisiones de determinar una determinada cantidad de vías en función de preservarla de muchos más. El caso típico es el de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, ¿no? Matamos una determinada cantidad de millones de personas para que mueran menos, supuestamente, ¿no? Eso va en contra del libre albedrío, ¿no? Claro, si vos querés que mueran menos personas en la Segunda Guerra Mundial, no hubieras dejado a Hitler que dominara. No te iba a matar tanta gente como la que mataron en el combate. Bueno, pero la matanza de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán, incondicional. Pero el pueblo alemán se peleó por la libertad. El pueblo alemán decidió tener ese líder que tomó estas decisiones que lo llevó a esta situación. No fue una cosa, no fue un accidente, digamos. No me refiero al pueblo alemán, me refiero al pueblo inglés que ataca y va a la Segunda Guerra Mundial para evitar que Hitler les prive la libertad. Por eso es muy importante la libertad en el mundo cristiano. Cuando se pierde la libertad, la gente se vuelve por el cristianismo. Por eso el marxismo, que es una herramienta de bloqueo de la libertad, ataca mucho a la Iglesia como objetivo primario. No porque la Iglesia no puede ser marxista, sí, pero nunca puede llegar a ser el marxismo que ellos quieren, porque el ser humano tiene antropológicamente su felicidad solo proviene de la libertad, si no nunca es feliz. Todo el pensamiento aristotélico. Una de las cosas que siempre me pregunté son estos dos indicadores que condicionan nuestra vida, que son la libertad y la igualdad, ¿no? Y cómo juegan la dignidad también, en nuestra vida. Yo te digo lo de libertad y lo de igualdad, porque es en el fondo, me parece a mí, esta gran discusión de la libertad parece que va muchas veces en camino de la desigualdad. Y la igualdad implica tomar un montón de decisiones que limitan la libertad. Entonces, en este camino de balancear estos dos valores, es donde en general estamos los seres humanos, ¿no? Pero vos fíjate que cuando vos analizás lo que está pasando ahora, las izquierdas están permanentemente a favor de la cuarentena. Y los cristianos de fondo están en contra de la cuarentena. Es una cosa muy interesante, porque estas son armas del terror, sean naturales o sean creadas. Se llaman armas del terror, porque sin pasar nada te petrifica el cerebro. Mirá, yo he visto cómo, por ejemplo, la CIA trabajaba sobre la mente de los pueblos para evitar la proliferación de armas nucleares. Y acá en la Argentina, cuando yo era presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, instaló
desesperación en la mente de la gente porque decía que había uranio y el uranio emitía radioactividad y la radioactividad era la muerte. Y la gente se lo creía. Y yo les explicaba que yo usaba el uranio como pisapapel en mi oficina. Y no había caso, no los podía convencer. Y esa estrategia que armó la CIA era para evitar que el mundo continuara con la proliferación nuclear. Mirá, en el año 76, yo escribí, en 1976, escribí un trabajo sobre la proyección de las centrales nucleares en el mundo. Y estaba previsto para el año 2000 que Estados Unidos tuviera 250 centrales. Hizo todo un estudio, proyecté que... ¿Sabes cuántas centrales tenía en 1976 Estados Unidos? 100. ¿Sabes cuánto tenía en el año 2000? 100. No movió una, no construyó más ninguna central, porque hicieron una campaña de evitar la construcción de centrales nucleares. Porque la construcción de centrales nucleares te lleva al dominio de la tecnología nuclear. Y de ahí a una bomba nuclear estás a 2 metros. Vos ves, por ejemplo, todos los grandes conflictos que tiene Estados Unidos en el mundo son levantados a la luz de la ideología de la contaminación nuclear, o de la guerra nuclear, o de la bomba nuclear. Así lo vas a ver en Irán, lo vas a ver en Irak, y lo vas a ver en Corea del Norte. Siempre está esa bandera dando vuelta. Bueno, la biológica son de esas características. ¿Qué pudo haber pasado con este virus? Pudo haber sido provocado o se existió sin provocar. Pero yo lo puedo aprovechar. Yo con una pequeña campañita te lo instalo en la mente y te petrifico el cerebro. Y te vuelve terror, que se viene la pandemia, que no tenemos vacuna. Y yo le pregunto a la gente, ¿no tenemos vacuna? Y decimos una cosa, y la gripe española, que es mucho más perversa que esta, si te descuidas, la gripe española, que existió durante los últimos 50 años o 70 años en el mundo, ¿vos tomabas la vacuna? ¿Vos te aplicabas la vacuna? No. Y entonces, cuando venía la gripe esa, ¿qué hacías? Nada, estabas listo. Pero nadie te lo instaló en la cabeza. La gripe española, ¿dónde se produce? En Kansas, en Estados Unidos. Ahí comienza. ¿Cuántos millones de muertos deja la gripe española? 30, 100, no se sabe. Y le llaman gripe española. ¿Sabes por qué le llaman gripe española? Porque fue en el único lugar donde se hizo la campaña para instalarle en la cabeza de la gente que había una gripe española, que había una acción biológica, pero en los campos de combate no se aceptó instalar y la gente no existió para nada. A pesar de que tuvieron 30 millones de muertos, o 100 según los números que están dando vueltas por ahí. Y acá vos vas a ver, prender la televisión y en todas partes está la gripe. Yo no digo que vos no puedas tomar previsiones o que el presidente te aconseje, pero bloquearte la libertad. ¿Por qué? Él te tiene que decir lo que vos podés hacer y lo que no podés hacer. El que tiene miedo y que cree que se va a contaminar se queda en la casa. Y el otro hace lo que quiere. Yo tengo, después de haber vivido casi más de 10 años en el exterior, tengo amigos en muchos lugares. Y donde más me llamó la atención fue Estados Unidos, donde especialmente los que viven en la costa oeste, me cuentan que no tienen restricciones gubernamentales, que la decisión es individual, es personal. Hay recomendaciones, pero la decisión es individual. Esta libertad que tienen los Estados Unidos para adentro, que yo creo que no tienen para afuera, ¿no? Pero para adentro, son tremendamente democráticos, ¿no? Y tienen mucha interna. Ellos nacen con el concepto cristiano de la libertad. Y para afuera no son los americanos, es la CIA. La CIA se pelean entre ellos para ver que, escuchamos una cosa, le instalaron en la cabeza de Bush que Saddam Hussein tenía armas nucleares, armas biológicas y armas químicas para que poder hacer la invasión a Irak. Pero se le instalaron a Bush
nosotros que estábamos en la OEA en ese momento, yo era gobernador alterno en la OEA, no conocía uno solo de la Organización Internacional de Energía Atómica que dijera que Saddam Hussein tenía una bomba atómica. Y sobre la base de la bomba atómica invadió Irak. Si no, no lo podía haber invadido. ¿Qué razón había para invadir? Y estas armas biológicas son peores que las otras, porque fíjate vos el terror. Mirá que pero ¿cuántos muertos hay en la Argentina? 500. ¿Cuántos muertos hubo en la gripe española del año 1920 en la Argentina? Se habla de 15, 20 mil muertos. ¿Y qué pasó? Nada. No, nada, no. Hay gente que se cuidó, otros no. Y así fue, ¿viste? ¿Quién 1900... se beneficia con la utilización para llevar agua para su lado de esta pandemia? Por eso se llaman armas del terror. Son armas de dominio de la mente de los seres humanos. ¿Quién se no beneficia? Es igual el arma nuclear. El arma nuclear es igual. Te petrifican Raúl, de caganada. ¿Dónde vos entendés que está el mayor beneficio? Si Estados Unidos tiene millones de personas en desocupación, tiene un país en caos, tiene parte de su sistema productivo comprometido, sus empresas comprometidas. ¿Por qué permite el país más poderoso del mundo una situación de estas características? ¿Esto es como las Torres Gemelas? No hay nada más importante. Porque no hay nada más importante que la libertad. Y por su construcción antropológica, el ser humano logra sola la felicidad aunque pases los momentos que pasaron. Si yo te bloqueo la libertad, desapareces como ser humano. O sea, desde el punto de vista maquiavélico, con el perdón de la mala interpretación, ¿no? Pero desde el punto de vista de maniqueísmo, ¿no? Esta arma es casi perfecta para atentar con los países que proponen la libertad. Porque claro, les por eso metiste le llamamos adentro... las armas del terror. 3 armas del terror, la química. Por eso en la Segunda Guerra Mundial no se usó la química. Porque la química tiene una característica. Te la tiro a vos y vuelve para atrás. Por eso no se usó. ¿Por qué no lo usó Hitler? Estaba perdiendo la guerra, podía haber usado las armas químicas, no lo usó. El gas mostaza, por ejemplo. Hay un cuento que cuenta mi compañera de Sin Saco y Sin Corbata, Clara Scagliarini, no me acuerdo bien de quién es, pero es un cuento muy antiguo, que dice que estas armas químicas fueron usadas en una batalla en la época de los castillos y en la época medieval, y le tiraban a los muertos adentro, y en definitiva ganaron. Lo que después, cuando se hizo la evaluación del impacto que había tenido esta operación, se dieron cuenta que murieron tantos de un lado como de otro. O sea, no, claro, vos ganaste, pero en definitiva ganaste circunstancialmente, porque después, como vos decís, todo te volvió. Mirá, fíjate vos, yo te leo algo que estaba mirando, Armas del Terror, puedes entrar en internet, en castellano, está traducido en castellano. Este tipo, acá había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 científicos que trabajaron en el mundo. Porque para esto no podés ser un químico, un médico, es uno que yo llame un médico para que me cuente qué pasa cuando estoy en una bala, si lo mato o no lo mato y cómo lo mato. Pero de ahí no pasa. Estas son armas de los ejércitos. Son las hipótesis de conflictos más fabulosas que existen. La Argentina tenía en su época lo que llamábamos el QBR, química biológica radioactiva. Fíjate vos que el terrorismo de Fidel Castro, que es el terrorismo castrista, el que aparece en la década de 1964 en la Argentina, que son los primeros que arman un Estado muy convulsionado en la Argentina y derrotan a Ilia lo tira el castrismo. ¿Vos te acuerdas bien que lo primero que hizo Onganía fue atacar la Universidad de Buenos Aires? Uno no entiende por qué hacía el burro ese ahí en la ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires. Desde esa época viene. Por eso también se le llama a armas del terror a los terroristas, porque provocan actos
que generan conductas irracionales del ser humano. No porque te generan. Mirá vos la irracionalidad que estamos viviendo. A mí me dice Rodríguez Larreta que puedo o no puedo entrar a la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿quién carajo es él para decirme que puedo o no puedo? Me recomendará, mirá Raúl, yo te recomiendo que te quedes en tu casa porque me das una explicación y me trae un biólogo que me explique cómo es la cosa. Pero no me puedes prohibir, porque me estás quitando lo más importante del ser humano. Entre la vida y la libertad, siempre el ser humano optó por la libertad. Y si no, ve la guerra de la independencia. Pero mira la cantidad de gente que murieron en esa guerra. ¿No era mejor que siguieran dominando los españoles y podíamos vivir sin morir? ¿Cómo renunciamos a tantas cosas? Porque el ser humano en su ser íntimo es amante de la libertad. Yendo al caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué lo beneficia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esta cuarentena obligada? ¿Por qué? No, el tema es que yo lo instalo en la cabeza de la gente y vos, Rodríguez Larreta, vas a hacer lo que yo digo, no lo que vos querés. Y si él razona que esto es una boludez, no tiene opción, porque si no la gente se la va a volver en contra. Mirá lo que están haciendo en esa ciudad azul, en ese barrio azul, ¿no? Pobre gente. No los dejan salir ni los dejan entrar. Instalaron un bloqueo. Uno de las expresiones más interesantes sobre la libertad es el pueblo judío. Bueno, somos judíos cristianos todos. Si bien tenemos diferencias, hay un valor que todos defienden, que es la libertad. Un valor muy difícil, que nos diferencia de otras corrientes ideológicas o religiosas. Pero no es la libertad. Entonces, por eso yo tengo que bloquear a estos muchachos que quieren ser libres, estos hijos de perra, los tengo que dominar. Entonces, para eso uso las armas del terror. Por eso este libro, ¿no ves? Mirá qué grandote, ¿que lo ves? Qué grandote. Raúl, ¿cómo imaginás que va a continuar esto? Y si no tomamos conciencia. Recién acabo de recibir un llamado telefónico de una computadora con estos sistemas de inteligencia artificial que permiten consultar a la gente, obviamente que a distancia, pero también relevar información muy rápidamente para preguntarme muchas cosas. Yo me accedí por curiosidad a la encuesta que tardó unos pocos minutos, pero el centro de la cuestión era primero preguntar qué me parecía lo que estaban haciendo y al final preguntarme si simpatizaba con algún político, donde había una opción más o menos parecida a ni uno ni otro, digamos, ¿sí? Están levantando esa información. Una parte importante de la gente, como vos decís, que ya tiene adentro de su conducta esta parálisis, ¿sí? Seguramente que va a decir, y está todo bien, prefiero quedarme en mi casa y no morirme. Y mucha gente va a decir, no, yo prefiero morirme y prefiero salir. Mirá lo que pasó en Italia, ¿no? A la gente le pueden decir muchas cosas, pero el día que quiere salir a la calle, salió igual, ¿no? Es una variable que va, para mí tiene tres ejes. Uno, el tiempo, ¿no? El otro, el tema, obviamente, sanitario, la preocupación sanitaria o el miedo sanitario a la pandemia. Y la otra variable es el dinero, la economía, de cómo uno entiende que va a impactar esto en el bolsillo. Por el tipo de preguntas y por cómo estaba formulada la encuesta, lo que están tratando de sondear, me parece es eso. ¿En qué momento la gente va a decir, basta, terminemos con esto, prefiero morirme? ¿No? Va a haber un momento. Todo está muy bien armado. Yo no quiero echar la culpa ni a Alberto, ni a Rodríguez Larreta. Eso son armas del terror. Son armas que te paralizan tu gente, tu soldado. ¿Viste? Cuando vos combatís y el soldado tiene miedo y da marcha atrás y no podés avanzar,
Bueno, acá pasa lo mismo. El Lo día que que pasa vos, es que por el día que vos inoculás a un combatiente, a un trabajador, a cualquier persona de este miedo, paralizás. Ganaste, digamos. Ganaste. Por eso le llaman weapon. Escúchame, esto está hecho por gente de las Naciones Unidas, no son aventureros que escriben este libro. Financiado por Suecia, la ministra de Relaciones Exteriores, que la mataron como un perro, la matan porque ella quiere luchar contra las armas del terror, para que no se instalen en la humanidad. Y entonces la matan. De cualquier manera, el primer ministro sueco dice, sigan adelante a pesar de la muerte de Lin. ¿En qué momento pensás que en países como el nuestro, que están fuera de la mesa, ¿no? Que comemos las migas del que come las migas, ¿en qué momento la gente va a decir basta? Porque es donde se va a sentir más. Porque en Italia dicen basta, salieron a la calle y no les importó nada. En Estados Unidos salen a la calle y no les importó nada. En New York la gente no para, se seguirán muriendo, pero la gente sigue priorizando, como vos bien decís, la libertad. ¿En qué momento en los países como el nuestro va a empezar a primar la libertad? Sí, pero si nosotros hemos perdido la libertad hace muchos años. Hay muchas cosas que no hacemos en función de la libertad. Y no estoy hablando de peronismo y antiperonismo, no estoy hablando de eso. Porque el peronismo también tiene una construcción basada en la libertad. Aunque después se distorsiona, porque instalaron en la sociedad argentina que los peronistas son las causas de todos los males. Y los marxistas no, los marxistas son buenos muchachos. El marxismo es una corriente ideológica. ¿A vos no te llama la atención que Fidel Castro, porque hay que conocer bien la historia de los últimos 50 años, en el año 1959, cuando Fidel Castro hace la revolución, Nikita Khrushchev al poco tiempo lo nombra comandante general de la Tricontinental y lo pone a cargo de todas las Fuerzas Armadas que van a pelear la Guerra Fría. Cuando ellos invaden la Argentina con las Fuerzas Armadas, que vos ni te enteraste, porque el arte de Fidel Castro ha sido maravilloso, ha sido un comandante de primera línea, invade Latinoamérica. ¿Cuántas guerras cree que participó Fidel Castro? 50 guerras. ¿Escuchaste el número? ¿Sabías eso? 50 guerras. En Angola peleó durante 20 años. Peleó en Angola, peleó en el Congo, en Marruecos, en Argelia, en Etiopía, en Eritrea, en la guerra de Yom Kippur. Peleó en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en República Dominicana. Invadió los territorios de Perú, Argentina, Chile, todo eso lo invadió con fuerzas armadas revolucionarias, que la estrategia de él era como agarraba 1.000, 2.000, 3.000 personas de un pueblo, los llevaba allá, los entrenaba, les hacía jurar lealtad absoluta y los mandaba a su lugar de origen. Acá en la Argentina el primer muerto en el terrorismo es un gendarme matado por un capitán del ejército cubano. ¿Cómo del ejército cubano? El segundo comandante era, creo que Michetti, una cosa parecida, o algo parecido. Pero el comandante de la zona era el Che Guevara. Comandante del ejército. ¿Me puedes explicar de qué ejército era comandante el Che Guevara? El Che Guevara era comandante del ejército de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, que dependían de los mariscales rusos, que eran los que dirigían las operaciones. Por eso aparecen las Malvinas. Pero ¿qué crees que las Malvinas? Que los militares invadieron las Malvinas. Pero esto es grotesco, gracioso y estúpido. Los mecanismos del terror tienen una particularidad inmensa porque te modifican la verdad y vos no entendiste lo que está pasando. Cuando el 21 de diciembre de 1981 lo echan a Viola y hace la revolución Galtieri, ¿no te llamó la atención? ¿Y Viola por qué no participa? ¿Y a vos no te llama la atención que se haga una ceremonia magnífica en West Point y lo llaman a Galtieri el general majestuoso? ¿Y a vos no te llama la atención que la CIA hacía 20 años que estaba buscando
un comandante general de la tricontinental del mundo occidental y cristiano para poder combatir contra los rusos en las áreas donde los rusos esperaban con los cubanos. Y ahí inventan a Galtieri. Y lo traen a Galtieri acá. Y esto que yo te estoy diciendo, no te lo dice nadie. ¿Escuchaste? Nadie. Nadie lo vio. ¿Y el ejército cómo? ¿El ejército no invadió las Malvinas? No, si yo, escuchame, yo estaba en la jefatura de 3 operaciones y me enteré de el ataque a las Malvinas porque me lo contó el ginecólogo, que yo había ido a ver al ginecólogo del mujer. El ginecólogo me abrazaba porque habían invadido la Malvinas. Y yo me entero ahí. Y cuando lo escuchás a Balsa y dice, yo le pedí cañones de mayor calidad que lo que estaban dando, y el general me dijo, me lo hacen refugio, si no va a haber ninguna guerra. ¿Y cómo era esto? Porque la mitad de la CIA había preparado esto, igual que preparan las cosas estas. Algunas le salen bien y otras le salen mal. Esta le salió mal a Estados Unidos, y el que paga el precio de la derrota de las Malvinas a alto precio son los pueblos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, porque ahí siguió participando activamente Fidel Castro. Y ellos no pudieron armar las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Fidel Castro y su grupo, que dependían de las fuerzas de la KGB rusa. Esto fue la Guerra Fría. Nosotros vivimos la Guerra Fría, no nos dimos cuenta. Hoy extrapolando esto, ¿no? Hoy existe una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. ¿Hay de nuevo un escenario parecido? Escuchame una cosa, yo te voy a contar algo. No sé si tengo mucho tiempo, porque yo tengo muchas cosas, porque yo estudié todo esto. No, es interesante, Raúl. Lo que pasa es que a mí me interesa muchísimo y bueno, tengo ese beneficio de poder habilitar y el que quiere escuchar, escucha, y el que no, total, no es obligatorio. No estoy usando la cadena nacional. Cuando era muy jovencito, yo hablaba con mi abuelita. Mi abuelita en el año 60 tenía 80 años, es decir, que en el año 1900 tenía 20, y en el año 1910 tenía 30, y en el 14, 35 años mi abuela. Así que mi abuela me contaba cómo ella había visto el mundo en aquel momento. Si vos parate en 1914. En 1914 el mundo estaba dominado por un emperador chino. ¿Te acuerdas? Un emperador chino. Muy bien. El sultán turco. ¿De acuerdo? Muy bien. El Kaiser alemán. El zar ruso. El emperador austrohúngaro. La reina de Inglaterra y el presidente francés. De todos ellos, después de la guerra del 14, los borraron a todos. El mundo se transformó en una cosa totalmente diferente después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces dice, ¿pero qué pasó? ¿Cómo estos tipos no sabían lo que iba a pasar? No lo sabían. Eran 6 los que manejaban el mundo, no era 1 millón. El sultán, el Kaiser, el zar, el emperador, el chino, la reina de Inglaterra y Francia. 7 tipos manejaban el mundo. Si vos querías saber para dónde iba el mundo, tenías que enterarte qué pensaban los grupos de poder y lo que estaban establecidos. Cuando llegaste a este mundo te encontraste otra cosa totalmente distinta. Hoy no sabés dónde está el poder y quién lo está manejando. Y entonces aparece que es Bill Gates, que es Soros, pero cuando vos vas a verlo a Fidel Castro y la escuchás, a Hilda Molina, que es la mujer que creó el Centro Médico Neurológico en Cuba, y que era muy amiga que era muy conocida o charlaba mucho con Fidel Castro. Yo te voy a contar, se sentaba con un montón de grupos de gente muy poderosa, muy rica, pero eran unos bobos, unos estúpidos que no sabían dónde estaban parados. Yo no sé si eran bobos o estúpidos, pero los amigos de Fidel Castro eran Trudeau, que era el primer ministro canadiense, Jimmy Carter, que había sido presidente de los Estados Unidos, Ted Turner, de la CNN, y muchos otros más, ¿viste? Y ¿cómo pues amigo? Y era de Hefner, que era Playboy, ¿viste? Porque salían ahí las campañas de él. Entonces,
este mundo rarito que está viendo, y vos vas a ver algo que llama la atención. Bill Gates, Soros y todos ellos piensan igual que lo que piensa la izquierda argentina. Y me dice, güey, ¿cómo viene esta pelota? Bueno, nosotros vamos a vivir un mundo muy, porque hay tanta información que no te permite ver, pero vos seguís en el fondo de tu corazón amar profundamente a la libertad. Por eso cuando dice Santo Tomás de Aquino, Dios tenía dos opciones: o hacía un mundo sin maldad y le privaba la libertad al ser humano porque le decía lo que no podía hacer, o le daba la libertad al ser humano y lo dejaba hacer lo que quisiera. Porque esto sí lo iba a hacer, nunca lo otro. Y así se creó toda la construcción ideológica del cristianismo. Algunos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal. En este camino que planteas, muy interesante, Raúl, en este mundo donde Dios nos dio la posibilidad de pecar, a los católicos y a los musulmanes y a todos, ¿no? Nos dio la posibilidad de pecar porque nos dejó esa libertad. ¿Cuándo pensás que esto va a eclosionar? ¿En qué momento pensás? ¿O lo vamos a aguantar eternamente? Sí, me parece que ya tiene muchos años de vida. Fíjate vos, cuando vos lees a Santo Tomás, porque hay que leer a Santo Tomás de Aquino, lo que puedas leer, no todo porque tiene 3.000 hojas que te vuelve loco, no entendés nada las primeras 2.000. Y por ahí un día haces ¡chac! Y ves, por ejemplo, descubrir, yo lo escribo ahora en el libro que estoy publicando, el pensador estratégico debe trabajar con lo que son tus valores. ¿Cuál es el valor central que vos tenés? Y yo digo que el católico, el valor central es la libertad. Pero fíjate vos, cuando vos lees a Santo Tomás de Aquino habla de 4 leyes del comportamiento de la humanidad. La primera es la ley eterna, que es la ley de Dios. La segunda es la ley natural o la ley de la naturaleza, que es la ley divina. La segunda es la ley divina. Es la ley que te explica en la Sagrada Escritura, no la ley eterna. La ley que te explica en la Sagrada Escritura. Aquella es la de Dios, esta es la que te explica en la Sagrada Escritura. Después viene la ley natural, que es lo que el ser humano es. Es coincidente con la ley eterna, con lo que Dios es, no con la ley divina, que es lo que te explica. Y después viene lo que se llama la ley humana, que es las leyes que yo hago como ser humano. Pero lo notable de esta construcción mental de Santo Tomás es decirte, mirá, la ley natural, la que uno tiene en la naturaleza, es coincidente con la ley de Dios. No dije con la ley de la Sagrada Escritura, sino con la ley de Dios. Y ahí aparece el valor central, porque Dios es libre. Y Dios te hizo a vos y a mí a su imagen y semejanza. Y para hacerte a tu imagen y semejanza, tienes que hacer libre. Porque si no sos libre, no te hizo. Entonces, estos tipos de las almas del terror saben que para poder dominar el mundo tienen que destruir la cultura de la libertad. Y por eso las llamamos las armas del terror, porque son las armas que más bloquean la libertad del ser. Muy interesante. Nos fuimos para otro lado, pero bueno, no era mi expectativa, pero mejor, ¿viste? Porque a mí me encanta sorprenderme y siempre con vos es un placer. Viste que a veces no te dejo hablar, ¿no? Pero esta vez me agarraste medio distraído y me sedujiste, digamos. Por eso yo me imagino, yo me pongo como Alberto Fernández. Yo puedo estar de acuerdo con lo que hago o no estar de acuerdo con lo que hago. Pero vos no podés estar de acuerdo. Vos podés hacer solo lo que la campaña publicitaria te lleva a hacer. Vos encontrarme un periodista que condene las conductas de Alberto Fernández y yo te voy a escuchar con atención. Hay una campaña feroz para bloquear a los argentinos a operar libremente. ¿Quién la maneja? No es natural.
Porque, escuchame, hoy lo tuve que agarrar a un empleado mío que no venía porque en realidad tenía miedo que le pasara algo. Pero toda la vida ha sido igual. El mundo ha sido siempre así. ¿Cómo me explicás los 100 millones de muertos de la gripe española? ¿Cómo un mundo de alguna manera paralizado, o parte del mundo, y otro mundo fabricando, produciendo y creciendo, ¿no? ¿Cómo esto puede barajar y dar de nuevo la geopolítica mundial, ¿no? Da la sensación que es una batalla que, como vos bien decís, que se instaló desde el terror y que funciona. Yo tengo un socio en Hong Kong y hace muchas semanas que ya se mueven. Hace muchas semanas que están a full, que las fábricas están a pleno. En el año 1968, para que te acordaste bien, 1968, mi hermana estaba internada en un hospital porque tenía la gripe de Hong Kong. Y esa gripe trajo 1 millón de muertos. Y según lo que yo leo, 500.000 murieron en Hong Kong. Pero Hong Kong es un pueblo que pelea por su libertad todos los días. Una gripe te va a quitar la libertad, aunque tenga un 50% de probabilidad de morir. ¿Qué importa? No hubo tampoco una decisión gubernamental de ir en contra de los intereses de la gente, que era seguir trabajando o decidiendo por su destino, que vos bien lo marcás con una palabra simple, que es libertad, ¿no? Que cada uno tiene el libre albedrío de poder decidir continuar o no. Nadie te va... Quizá legalmente vos podrás esgrimir que tenés miedo y no querés ir a trabajar, y a la larga la ganes, pero el que quiere ir tiene que poder ir. Y el que no, bueno, no vaya y la discutirá en la ley. Ahí empieza toda la gran discusión de la justicia y la falta de justicia, y la falta de justicia hace que todo lo demás sea posible. Con una justicia operativa y eficiente, bueno, gran parte de las cosas que suceden no sucederían, ¿no? Yo estoy haciendo así con las manos. ¿Sabes por qué hago así con las manos, no? Porque hay mosquitos y hay dengue, y la gente no habla del dengue, y muere más gente de dengue. Entonces, yo lo que te quiero que entiendas, esto puede haber sido provocado o no provocado, pero está manipulado. Alguien lo está manipulando, alguien está buscando un beneficio. Y yo digo, ¿lo estoy condenando a los políticos? No podés condenar. Primero porque no saben de esto. Nunca se pasaron 30 años como yo estudiando las armas de terror. Nunca fueron a conflictuar. Yo fui a Ezeiza y un amigo me llamaba, Raúl, vos que estás ahí, que entendés, ¿me podés decir, por favor, si es verdad, porque mis hijos vienen acá a la pileta a nadar, si es verdad que, por favor, Dios mío? Y entonces te instalan eso y es muy difícil sacar. Y además son cosas irracionales. Nosotros manejábamos el cobalto y el uranio, y el cobalto tiene una capacidad de irradiación terrible, y el uranio nada, no tiene nada. Con un papelito para la poquita radiación que tiene, no tiene radiación, pero tiene mal prestigio, y ellos utilizan el uranio como arma de terror, no el cobalto, porque el cobalto puede usar. Entonces fíjate vos cómo opera. Eso me hace acordar cuando estuve reunido en la Municipalidad de Buenos Aires, en aquella época era la municipalidad, y estaban todos reunidos ahí, y yo explicándole por qué el uranio no era contaminante. Me dice, no, bueno, y ahí me di cuenta que ellos operan en función de lo que la gente piensa, no de cuál es la verdad. Y le dijo, el problema va a ser el cobalto, ese sí es peligroso. Entonces me miran todos y dicen, pero el cobalto no lo conoce nadie. No lo conoce nadie, entonces no importa. Entonces vos te llegas a la conclusión, estos muchachos piensan igual que yo, pero están ahí parados, que si llegan a decir lo que yo digo, los echan. Esto es lo que tenemos que entender. Los echan y tienen problemas. Muchas gracias. Ningún gobernador se atrevió a decir que esto era una construcción mental falsa. Nadie. Nadie se va a atrever. Y además no solamente sería políticamente incorrecto,
sino que sería un suicidio. Alguien que salga a decir, yo creo que la gente no se anima ni en una encuesta anónima a contestar que esto es un disparate. Por miedo. Por eso son armas del terror. Sí, sí. Son sí, armas sí. del terror. Sí, Con sí. poco te paraliza. Sí, y Sí, eficientísima. toda la campaña. Por eso a esta mujer la matan, porque era una mujer de mucho prestigio, que estaba entrando en la cabeza de los pueblos para que evitaran la construcción. Porque estas armas biológicas, en mi época, en el 2006, había 26 centros militares produciendo estas armas de destrucción masiva, produciendo las armas del terror. Claro que había. Estaban ahí trabajando. Y ella se quería oponer a que trabajaran. Porque si vos haces la bomba atómica y yo soy tu enemigo, yo no puedo hacer la bomba atómica porque la bomba atómica requiere un problema tecnológico más sofisticado. Yo te hago la arma biológica. Sí, sí, en un. Por eso Estados Unidos Que no puede los aflojar. los productos los adquirís en un almacén. Claro, son más fáciles, son más simples. Por eso Estados Unidos no acepta quebrar su voluntad de libertad a pesar de que le mandes esto. Porque es lo mismo que si yo me retirara del campo de combate, porque vos tirás con un cañón. Yo me voy asustado y te gané la batalla. Tal cual. Cuando vos analizás las batallas, las vas a analizar también desde un punto de vista del miedo o de lo irresoluto. Entonces vas a ver que él se movió para allá, yo me muevo para acá, se asusta y le gano la batalla. Tal cual. Acción psicológica permite que antes de empezar la guerra ya la perdiste, ¿no? Porque tu gente está contaminada con el virus del miedo. Sí, pero no vayas a mirar eso. Fíjate una Coca-Cola y compararla con la Cruz. Mirá la diferencia de precios. Estás hablando de un número imposible de comprender. A lo mejor estás hablando de 20, 30 pesos de diferencia en una botella. Y eso significa que lo tuyo es rentable y lo otro no sé si sobrevive. Es sí, sí. La guerra de los negocios y del marketing es muy interesante, merece todo un capítulo. Me hace recordar a esa guerra que he tenido en algún momento contra Coca-Cola desde Pepsi-Cola, cómo nosotros en las presentaciones utilizábamos no solamente terminología, sino imágenes militares para mostrar cómo se operaba sobre un mercado, cómo ganábamos y a veces cómo perdíamos. A mí me tocó ganar y por suerte cuando me fui a la compañía me tocó perder, pero mini batallas, como la de Coca-Cola y Pepsi en Córdoba, contra Priti, me acuerdo, y era algo que me decías, no puede ser, y bueno, está instalada en la cabeza de la gente, ¿no? Yo estudiaba el tema de Coca-Cola, y no me acuerdo bien, pero creo que en Venezuela ganaba Pepsi, no ganaba Coca-Cola. Hay algunos casos que son muy emblemáticos, ¿no? Tenés algunos productos que son increíbles, esta Inca Cola en Perú, ¿no? Hay algunas cosas que son muy interesantes, sí. Y bueno, y tienen su sentido, ¿no? Pero bueno, Raúl, ya estamos casi en una horita, te agradezco mucho, vamos a hacer otra charla, me parece alucinante, increíblemente atractivo conversar contigo, lo vamos a seguir haciendo todas las veces que nos puedas atender, ¿eh? Muchas gracias, Raúl, gracias por estar en Argentina Productiva. Un abrazo, querido. Gracias. Suerte, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias. Chao, hasta luego.